me voy a ir anotando todos los intereses que le competan al periodo presupuestal nada más. No puedo poner todos los meses porque solamente estoy presentando de enero a junio. Entonces, solamente voy a considerar marzo, abril, mayo y junio como intereses. ¿Sí? Tengo que sacar los totales y los totales van a abarcar de enero a junio, pero los intereses solamente se presentarán de marzo a junio. El hecho de que yo tenga aquí el mes de enero no quiere decir que voy a empezar a poner los intereses en enero porque ni siquiera he recibido el dinero. El dinero lo estoy recibiendo en febrero, entonces no voy a pagar un dinero, no voy a considerar intereses si todavía no empiezo, todavía ni siquiera el crédito recibo. Entonces, a partir del mes de marzo, yo espero tener ese dinero. Recuerden que nosotros estamos planeando, entonces, igual y el préstamo ni lo recibo, pero yo estoy esperando que sí. Igual y a lo mejor me dice el banco, te falta este documento, necesito que todavía esté en proceso de validación toda tu información, y a lo mejor no me lo dé en febrero, me lo van a dar hasta marzo. Entonces, eso implica que se vaya recorriendo todo el pronóstico que yo hice del préstamo. Pero aquí ya me permite tomar alternativas. Esa es la finalidad del presupuesto, que yo pueda dejar en un documento plasmado qué es lo que espero y que en un momento dado, si yo tuviera alguna variación, alguna afectación o alguna modificación, pues saber qué alternativas de solución le puedo dar para que no perjudique el resultado que nosotros esperamos. ¿Cuál es el resultado que espero? Las utilidades. ¿Sí? Entonces, a partir de esas utilidades, dice, bueno, pues si yo no voy a tener esas utilidades, no voy a tener aquí el pago de intereses en el mes de marzo, porque ya realmente eso no se va a dar, entonces yo ya puedo ver qué modificaciones va a tener mi presupuesto en lo que resta del periodo. ¿Sí? ¿Cuándo me doy cuenta que no recibí el dinero en marzo? Cuando está corriendo marzo. ¿Sí? Entonces, realmente ahí toda la modificación se va a hacer en los últimos meses que me falte de cubrir mi presupuesto. Pero yo ya sé de dónde proviene la diferencia que voy a tener durante todo mi periodo presupuestal. Mis gastos financieros, no tengo gastos financieros en el mes de enero, entonces la sumatoria de los tres gastos es lo que vamos a pasar a la siguiente columna, sobre el mismo renglón, con la finalidad de no tener que estar generando una fila adicional que diga total de gastos de operación, porque contablemente un estado financiero no tiene esas presentaciones, ¿no? Tenemos que cumplir, con la presentación del estado financiero. Entonces el estado financiero me dice que los gastos de operación son estos tres. Hay quien le pone gastos de operación nada más, ventas, administración, le pone utilidad de operación, luego pone gastos financieros, utilidad financiera. ¿Sí? En este caso los vamos a poner dentro del mismo grupo, no afecta. ¿Sí? Restamos a la utilidad bruta el total de los gastos financieros y determinamos el monto de la utilidad de operación. A partir de la utilidad de operación, nosotros vamos a determinar el impuesto sobre la renta y el PTU. En sus prácticas debe de tener el impuesto del 30%. Si por ahí debe de haber dos prácticas, sí, dos prácticas que no tenían el porcentaje de impuestos. Hay que considerar el 30% de ISR y 10% de PTU. Ese sigue siendo, tiene muchos años que está establecido ese porcentaje. ¿Sí? 10% para PTU y el ISR vamos a manejar el 30%. Pero ¿cómo sé qué porcentaje le corresponde? A partir del mes de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo valida la tasa de impuestos que va a estar vigente durante el siguiente ejercicio fiscal. ¿Sí? Modificaciones a las tarifas, todas esas variaciones que tienen los impuestos, ellos los autorizan a más tardar en el mes de noviembre. Bueno, los autorizan antes, pero a partir del mes de noviembre los dan a conocer. Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a considerar el 30% de ISR, que es la tasa vigente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a considerar ahí. Entonces, voy a aplicarle ese 30% a la utilidad de operación, el 10% a la utilidad de operación, para que pueda yo restar esa cantidad y obtener nuestra utilidad del periodo. ¿Sí? Entonces, en lo que corresponde a nuestra utilidad de operación, supongamos que después de las ventas, el costo de ventas y los gastos de operación, nosotros tenemos 45,350 pesos como utilidad de operación. A esos 45,000 le voy a aplicar
el 30%, y a esta misma cantidad de los 45 le voy a aplicar el 10%. La sumatoria de los dos impuestos es lo que le voy a restar a la utilidad de operación para entonces poder obtener el resultado del periodo. ¿Sí? Esto lo voy a hacer con todos mis meses. Les comento, yo puedo, o repetimos más bien, puedo considerar dos columnas o puedo considerar una sola, pero aquí consideren que si van a ponerlo en una sola, pues van a tener aquí las cifras como muy amontonadas. ¿Sí? Entonces nada más es cuestión de presentación, pero ya se los dejo a su consideración. Si lo van a hacer en una sola columna, nada más hay que considerar que usted tiene que sumar los 3 gastos y restárselos a la utilidad bruta, para entonces poder obtener la utilidad de operación. Entonces lo único que va a tener es todos los datos de manera continua. Entonces nada más es para poder diferenciar qué cifras son las que se suman para poder hacer la siguiente operación de restas o sumas en un momento dado, si tuviera yo intereses ganados. En este caso no estamos manejando ahorros de recursos, por esa razón no manejamos productos financieros, porque no voy a recibir intereses porque no lo estamos manejando. ¿Sí? Aunque es una buena herramienta para el siguiente semestre, para los compañeros que trabajen presupuestos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a la cédula de resultados. ¿No? Muy bien. Comentábamos que nosotros podemos trabajar, o más bien vamos a elaborar el presupuesto para 4 artículos. ¿Sí? Yo para poder determinar toda esta información con los 4 artículos, puedo apoyarme con unas cédulas que se llaman cédulas de resumen. ¿Sí? Estas cédulas de resumen lo que van a hacer es presentarme la información que yo necesito utilizar en las cédulas grandes o en las cédulas que ya compilan toda la información o que reúnen toda la información, ¿sí? Para no tener una cédula tan grande. Si yo no quisiera apoyarme con una cédula de resumen, lo único que voy a lograr es tener una cédula de resultados más grande, porque yo tengo que tener 4 ventas al contado, ¿sí? Inserto mis filas y le pongo ventas al contado, y aquí le voy a poner artículo 1. Y luego yo voy a poner aquí el artículo 2. Y luego voy a poner aquí el artículo 3, ¿sí? Entonces, y aquí nos falta el otro. El artículo 4. Pero no solamente lo voy a hacer al contado, también lo tengo que hacer a crédito, ¿sí? Porque yo tengo ventas al contado del artículo 1, ventas al contado del artículo 2, y así con cada uno de ellos. Entonces yo tengo mis ventas a crédito. Tengo ya las ventas totales, tengo que estar acumulando aquí los 4 artículos para entonces poderlos pasar a la siguiente columna. Entonces, de las ventas al contado, yo tendría que tener cuánto va a ser el total. Necesitaríamos otra columna adicional, 3 columnas, una para poder sumar las ventas al contado de los 4 artículos, otra columna para poder sumar las ventas a contado a crédito, y en otra donde voy a sumar contado y crédito. ¿Sí? Entonces, esa es una de las desventajas que tiene el poder manejar o el no querer manejar nuestras cédulas de resumen. ¿Sí? Tengo mis 4 artículos y determino mi total. ¿Sí? Vamos a quitarle el borde aquí para que más o menos nos quede un poco claro lo que tenemos que hacer. Borde inferior. ¿Sí? Y el resultado lo pondré acá. Luego voy a hacer lo mismo. Ay, no, no es un 4. Es signo de pesos, signo de pesos, signo de pesos, signo de pesos. ¿Sí? Determino mi sumatoria y la paso a la siguiente columna. Otra vez el 4. Para entonces poder tener la suma de contado y crédito. ¿Sí? Sumo el contado, sumo el crédito, para poder poner el total donde lo necesito de las ventas totales. Entonces, el que yo no quiera manejar una cédula de resumen, lo que voy a lograr es solamente tener cédulas más grandes, más hacia abajo de todos los datos que yo voy necesitando. Voy a tener que poner también en lo que son nuestros costos de venta, pues el costo de venta
de los 4 artículos, porque yo no puedo globalizar toda la información de las ventas y no tener separado la información de mis costos de venta, ¿sí? Entonces yo voy a tener costos de venta de mis 4 artículos. Entonces, tengo costo de ventas del artículo 1, otra vez en 4. 1, 2, 3, 4 costos de venta para poder sumarlos